si no se trata de trabajar por trabajar, sino de trabajar con todo el alma? Nos han hecho creer que el trabajo es una obligación, es un deber, es un tengo que, algo que hay que cumplir y no como algo que nos complementa, algo que se desarrolla de forma natural, una verdadera tarea del alma. En mi niñez vi a mis padres trabajar duro y eso me orilló a querer hacer todo lo contrario a ellos, pero afortunadamente me di cuenta que eso no me estaba llevando a buen puerto y felizmente he llegado a la hipótesis que quiero trabajar con todo el alma. La carga emocional que tiene esta palabra trabajo se puede aligerar, puede ser entretenido, sentirse delicioso, pleno, satisfactorio y puedes levantarte cada mañana feliz por contribuir a la vida de los demás. Hola, mi nombre es Cintia Valeria, bienvenida a Divinamente Guiada Podcast y este episodio está creado con la intención de recordarte que trabajar por trabajar ya no es suficiente porque hace falta trabajar con todo el alma. Este ha sido un tema que realmente me ha causado mucha incomodidad. Como dije, quería hacer todo lo contrario a lo que hicieron mis padres, pero me di cuenta que había una forma diferente de pensar alrededor de esta área y que eso marcaría la diferencia de cómo me relaciono con el trabajo y por eso nace este episodio. Lo que quiero que te lleves es que ames levantarte un lunes, que no tengas que apagar 1000 veces el despertador y que tengas una vida de la que no quieras escapar, de la que no quieras estar distraída, sino que quieras estar presente y en la que te sientas llena. Trabajar por trabajar ya no es suficiente, no alcanza para pagar las cuentas emocionales. El disimular sentirte competente cuando hay personas talentosas que pueden reemplazarte y cuando las nuevas generaciones se atreven más porque la ejecución supera el conocimiento y la experiencia todos los días de la semana. Cuando el alma está inquieta, es la señal que es momento de trabajar con toda el alma. ¿Cómo es tu relación con el trabajo? ¿Qué es lo que piensas alrededor de esta área? ¿Te resistes al trabajo? ¿No quisieras trabajar duro? ¿Crees que antes era más fácil porque los hombres eran quienes mantenían? ¿O amas tu trabajo? ¿O eres adicta a él? ¿O simplemente piensas que el trabajo no es para ti? ¿Que tú no naciste para trabajar? Este episodio es para ti. Cualquier forma de verlo y habitarlo no es bueno ni malo. Es lo que aprendiste siendo niña, adolescente, en tu experiencia de vida. Esto está condicionado también por nuestro entorno, por las relaciones que tenemos, las creencias que se fueron acumulando a través del tiempo y que nos modelaron las personas que están a nuestro alrededor de lo que es y no es trabajo. Y el primer paso es darte cuenta si la insatisfacción proviene de esta área. Pero si estás escuchando este episodio, probablemente es así. No es que no quieras trabajar, sino que tienes asociaciones negativas alrededor del trabajo. ¿Qué significa esto? Que tienes conceptos, ideas acerca de lo que es el trabajo, de que esa es la realidad, ¿verdad? Si lo ves bien, esto es solo una forma de pensar, porque hay muchas formas de habitar esta área y esto se da porque no te has detenido a darle un significado personal a lo que tú quieres que represente, de que cómo quieres que sea tu relación con el trabajo y porque no has cuestionado para qué haces lo que haces, cuando no le has dado todavía un sentido, cuando has seguido las reglas de otras personas. La buena noticia es que hay espacios creados para detenerte a reflexionar y tomar decisiones para actuar en la dirección que realmente quisieras avanzar. Dame 90 minutos para acompañarte a decidir desde tu verdad. Si esta área te ha causado inconvenientes, es momento. Te acompaño a tomar esa decisión porque no es la experiencia, no son las credenciales, es el permiso de habitar otros escenarios, de salir y presentarte antes en los lugares que realmente quisieras estar. O mejor aún, dame 1 hora durante 3 meses. Date 1 hora y te acompaño a sostenerte en esos nuevos escenarios porque no es la experiencia en el conocimiento, es la ejecución. Tú das el primer paso. Vas a dejar de postergar ese paso 20, ese paso 30 en donde quisieras estar y vas a tomar acción con lo que tienes sobre la mesa. Escúchate. Tú ya sabes qué es lo que realmente quieres y toma decisiones porque es así de sencillo. Una sola decisión va a cambiar notablemente el trayecto de tu vida. Te dejo toda la información en la descripción de este episodio. Un trabajo no solo paga las facturas, también cubre estas cuentas emocionales porque sí, cada día cuenta.
tu bienestar emocional saca su factura y cuando las dejas acumular y no las pagas, no las atiendes, tienen un precio, ¿ok? Entonces cubre esas necesidades de sentirte importante, de obtener reconocimiento. Es también un área en donde puedes crecer, sentir conexión y de poner tu corazón en el juego. Es un lugar en el que te sientes valiosa, en el que te sientes reconocida, en el que cubre ciertas necesidades del alma. Escúchame, son necesidades que sí o sí tenemos que cubrir y que tenemos todos, ¿ok? Entonces es tan así de importante porque esta es una necesidad. Ahora, el problema no es el trabajo. El problema surge cuando no diseñamos esa relación, cuando asumimos roles o expectativas de otras personas, cuando ponemos en el trabajo nuestra valoración personal, cuando hacemos que este reconocimiento sea algo que represente realmente tu valor, y ahí es el problema. Cuando te vuelves dependiente de esta área, ¿ok? Entonces, al no diseñar esta área, al no detenerte a cuestionar qué es lo que haces, para qué lo haces, qué sentido le da a tu vida, qué relación tiene con la misión que tú quieres, que tú eliges tener en esta vida. Y no es solo eso, porque también son las formas de pensar y los paradigmas de los que te has rodeado. Por mi parte, estaba en el paradigma de que mi valor dependía de los títulos que había obtenido y entre más títulos tenga, mayor será mi reconocimiento, tanto monetario como que el sentirme importante. Pero como dije, yo no puedo anclar mi valor, el reconocer mi valor, el reconocerme como individuo, el reconocer lo valiosa que soy en algo externo a mí, en este caso en el trabajo. Entonces este paradigma para mí no tenía sentido. Entonces tenía que encontrar otro paradigma y ese es que de cuánto valor genero en la vida de las personas, porque es una forma de ser y estar totalmente diferente. Hay diferentes paradigmas, ahorita te estoy planteando dos y está en ti de elegir en cuál quieres vivir. Entonces, de acuerdo a estos paradigmas, en el primero, la premisa es que solo trabajar por trabajar, ¿verdad? Llegar y cumplir con algo, pero ya no es suficiente. Por eso el nuevo paradigma hace falta trabajar con todo el alma, porque cada vez la brecha entre quienes trabajan por conseguir algo, de quienes quieren aportar algo, se notará. La pregunta es, ¿en qué paradigma quieres estar? En la descripción de este episodio te menciono cómo el trabajo puede nutrirte y dejarte saciada para que lo que haya fuera de él sea un extra que te da la vida, sea un bono, que sea un espacio que el trabajo sea un espacio que se sienta como estar en casa, que te dé paz. Imagínate qué regalo, para que las vacaciones no sean esta excusa enmascarada de descanso, sino como ese espacio de gratitud por lo que te da ya tu trabajo y para que renueves tu energía y regreses para seguir dando de ti. Cuando emprendí, hubo un día en que me di cuenta en que una parte de mí no quería mover un solo dedo para trabajar. Y esto no es bueno ni malo, solo es, pero es algo que decimos en secreto. No es algo que lo verbalizamos o quizás con tus amigas dices, ay, estoy harta de este trabajo, es una tontera, bueno, etcétera, ¿no? Pero cuando eres honesta contigo de cuáles son esas razones de por qué te está molestando tanto, vas a ser libre. Y esa es la maravilla de contarte verdad. Qué delicioso es abrazar ciertas verdades inconfesables, porque nadie dice que lo que hago no me satisface, no me llena, no me mueve. Lo decimos en silencio para nosotras mismas, pero lo que decimos afuera es echar la culpa a lo que pasa afuera de nosotros, porque nunca eres tú, es el jefe, la carga de trabajo, el gobierno, etc. Pero cuando miras dentro, en lugar de lo que está pasando afuera, las cosas cambian. Pero esta verdad inconfesable te va a cambiar la vida, porque sabes que hay que hacer algo al respecto, porque la responsabilidad ya no se encuentra afuera, sino se encuentra en ti, y eso da miedo. Pero hay formas, y la primera es dándote el permiso de contarte verdad y decir, sí, en verdad no quiero mover un solo dedo, no quiero trabajar, estoy cansado de trabajar. No sé cuál sea tu relación actual con el trabajo, pero quizás si llega un punto en donde te cierra tanto esta área, tienes tanta como, no sé, como resentimiento, tienes como tanta apatía por esta área, pero afortunadamente la vida reclama apertura. En todo momento, para trabajar con todo el alma, tu corazón se va a abrir de par en par, te abres como una flor al sol, porque primero vas a dejar de mentirte. Segundo, la tarea es encontrar aquello que te importa realmente. ¿Para qué? Para hacer mejor tu vida y por lo tanto mejor la vida de los demás.
la satisfacción que vas a encontrar del otro lado va a ser el premio, porque ya no te lamentas cada mañana ni apagas el despertador, te vas a levantar con convicción porque amas los lúmenes, amas tu rutina y los feriados solo son otra oportunidad de ser útil y entregar algo de ti a los demás. Vas a sentir paz y ya con eso ya el trabajo lo paga todo, créeme. Es como estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, ya no hay ruido y se abre el espacio para crear. Trabajar con todo el alma es una decisión y ahí es donde muchas personas, incluyéndome, tardamos años. Acortar el tiempo entre que decides y tomas acción es como un músculo que hay que entrenar. Y escuchar a tu parte sabia, reflexionar y tomar decisiones realmente importantes, atrapado en la rutina del día, es una tarea difícil, pero no imposible. ¿Cuáles son las cartas que tienes sobre la mesa? ¿Cómo las vas a jugar? Porque hay que aprender a negociar. En esa fase me encuentro, estoy negociando mejor las cartas y me pregunto, ¿cuál es el valor que estoy agregando y qué puedo hacer para multiplicarlo? ¿Cómo puedo llegar a más personas? Pregúntate eso, cuestiónate cómo puedes agregar valor a la vida de las personas, al mayor número de personas. En este episodio te comparto lo que he aprendido en estos años al querer trabajar con todo el alma y llegado a una hipótesis. Y aquí vamos entrando en materia. Hay que tener ética de trabajo y ética de descanso. Y esta es una paradoja de la vida. El trabajo y el descanso son dos actividades que parecen estar en conflicto, dos ideas aparentemente opuestas, pero realmente se complementan. Y cuando entiendes que la vida opera de esta forma, empiezas a identificar ciertos patrones que puedes usar a tu favor, no solo en el trabajo, sino en otras áreas de la vida. Entonces, a continuación te comparto lo que he aprendido en este tiempo. La ética de trabajo. Este episodio va acerca de la ética de trabajo. Ética proviene del griego ethos, que significa carácter o costumbre, pero en el ámbito del trabajo será reflexionar sobre las acciones que te parecen correctas o incorrectas para servir. Cualquier trabajo es digno, pero si no te da la calidad de vida que esperas, puedes elegir algo diferente. No estás condenado a ciertas formas de trabajo, puedes elegir diferente. Si algo ha dejado de funcionar o no es lo que esperabas, es momento de aplicar esta ética de trabajo y verificar, porque cuando trabajas con todo el alma, todo cabe. Empecemos por el primer punto. ¿Qué significa el trabajo para ti? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en trabajo? Sacrificio, esfuerzo, carga, pesado, injusto, aburrido, divertido, ameno, gratificante, expansivo, satisfacción, pleno, lleno. ¿Cuáles son los pensamientos y las emociones que tienes alrededor de esta área en la que pasas más de 8 horas al día durante 5 días a la semana? Esto es realmente la tarea del día. Explicarte a ti o escribir qué es lo que significa el trabajo para ti, porque estas asociaciones que tenemos negativas alrededor del trabajo están ancladas en nuestro cuerpo y cualquier resistencia, cuando quieres tomar decisiones diferentes, cuando quieres hacer algo diferente, se siente pesado, no tienes la fuerza, no tienes la energía, porque obviamente tenemos asociaciones negativas acerca de lo que significa emprender o lo que significa, no sé cuál es tu historia de vida, porque eso también tiene tanto peso en esto que ya te lo voy a explicar a continuación. Entonces, ¿qué significa el trabajo para ti? Según la RAE, la palabra trabajo proviene etimológicamente del latín vulgar tripaliare, derivado de tripalium. Es un instrumento de tortura compuesto de 3 maderos. Entonces, el concepto evolucionó de sufrimiento o dolor al esfuerzo físico y finalmente a la ocupación, labor o actividad retribuida actual, pasando por el francés antiguo para denotar gran esfuerzo. Entonces, esto nos dice la RAE. No es extraño tener reacciones intensas con relación a esta palabra. Lo valioso de esto es que lo puedes resignificar, le puedes dar tu propio significado. Te propongo algo y es detener el audio y tomar una hoja y un bolígrafo y escribir rápidamente todos los pensamientos que tienes alrededor del trabajo. Quizás no los describes como tortura, sino como una carga. Lo que sea que surja, déjalo salir. Lo interesante de este ejercicio es que se muestran ideas de lo que aprendiste o viste siendo niña. Por eso es tan valioso dedicarle sus 10 minutos de esta actividad que da luz a ideas guardadas, información de por qué te sientes como te sientes en tu actual trabajo, ¿ok? Entonces vas a abrazar todos los pensamientos que surjan y las emociones que aparezcan porque no hay culpables.
La clave es resignificar. Eso está en tu poder. Ahora mismo puedes elegir 3 palabras que representen la relación que quieres tener con el trabajo, que quieres que represente para ti. Si solo haces esta actividad, ya he cumplido con mi misión en este episodio. El segundo punto son los valores. Trabajar por trabajar ya no es suficiente, porque ya no puedes vivir en contra de lo que valoras más. Recuerdo a una Cintia que simplemente quería trabajar y vivir de su profesión, esa era su meta. No pensaba en cuáles eran sus valores, qué causas defendía, cuál era el rol que quería tener en su industria o el aporte que quería tener en la sociedad. No, para ella solo ella era trabajar en su profesión. No tomaba en cuenta que la empresa o su lugar de trabajo también tenía valores, tenía principios que podrían estar alineados a los suyos y que si no era así, podía elegir algo diferente. Simplemente se centraba en tener estabilidad, la seguridad de tener una fuente de ingresos, demostrar que sí podía trabajar en su profesión. Esto fue como mucho para mí y dejó de lado el sentirse saciada en esta área. Hoy es como tomarme un vaso de agua con limón y quedarme satisfecha. Y sentir se siente alivio. Ya no hay ruido, porque establecí lo que valoro más. A veces se me olvida y de nuevo regreso a esa lista de valores de por qué elegí emprender y por qué hago lo que hago. Tu situación puede ser totalmente diferente. Elijas lo que elijas. Tienes tu lista de valores para poder tomar decisiones. Recuerdo estar sentada en el pupitre de la escuela y escuchar a la profe de mate decir: el orden de los factores no altera el producto total. En las sumas y en la multiplicación, el orden no importa, pero en la vida sí. El orden de tus valores sí altera el producto total porque de eso dependen tus decisiones y por lo tanto tu vida. Y esto de nuevo es algo que lo revisamos en mis espacios. Ordenamos esos valores para que tengas claridad de cómo funcionas, comprendas por qué has tomado ciertas decisiones que no te hacían sentido, para que te conozcas y esto te pone por delante de la competencia por mucho. Alguien que valora a su familia no va a aceptar un trabajo que extienda su horario sin ser reconocido. Si tu tiempo es valioso, quizás quieras trabajar por resultados y no por horas de vida. Si tu cuerpo te importa, entrenas después del trabajo y dices que no al after office y así sucesivamente. Lo que valoras más va a definir tus decisiones y tus decisiones definen tu vida gracias a establecer estos valores que son tus prioridades. Porque cuando todo es importante, nada es importante. Te pregunto algo, ¿te imaginas estar en una relación con una persona que tiene tanto potencial, tiene talento, pero se conforma con un trabajo que no lo valoran, que no lo reconocen? Esa persona en algún momento estableció consciente o inconscientemente que la seguridad está por encima de todo y hasta que no cambie el orden de esos valores, seguirá aferrándose a situaciones que no le hacen bien y eso se extiende a otras áreas de la vida. Hay que mencionar que obviamente hay una historia detrás. ¿Cómo fue su experiencia con el trabajo? ¿Vio a sus padres? No sé cuál fue la historia, ¿verdad? ¿Sufrir por el trabajo o fue muy, muy doloroso para él ver a sus padres desempleados y por eso para él tener un trabajo seguro es lo mejor, ¿verdad? Entonces, mucho hay detrás de cuál es la historia de esta persona para entender sus motivaciones. Pero esto sale a la luz cuando lo cuestionamos, cuando queremos entendernos. Entonces, la idea es que no podemos juzgar desde afuera cuáles son las verdades, cuáles son las decisiones de las personas por lo que vemos fuera, sino que siempre hay una historia por debajo, hay algo pasando por detrás para que alguien elija ciertas cosas. Y el punto es que tomes en cuenta esto para que te des cuenta que tú también tienes ciertas historias que mantienen y que sostienen tus decisiones. Por eso es tan importante identificar tus valores y establecer nuevamente el orden que se adapte a la calidad de vida que quieres, que deseas. Y esto ya es una ganancia. La estructura de tu vida empieza por definir esta lista, que ya está ahí, aunque tú no lo hayas establecido, porque ya hay un orden, pero es un orden que no lo estableciste tú, tal vez es algo que lo copiaste de alguien, lo modelaste de tu papá o de tu mamá o de las personas a tu alrededor. Cuando te encargas de establecer esta lista, dejas los conflictos y las contradicciones de estar trabajando y querer estar en un lugar totalmente distinto. Porque una parte de ti te conoce tan bien que sabe cuando algo te incomoda y no vas a estar tranquila hasta que lo atiendas. Por eso es tan importante establecer.
establecer esta lista. Si durante años no has encontrado un trabajo que se alinee a tus valores, crea tu propia mesa. Tienes la hermosa oportunidad de crear aquello que tanto te ha faltado en el área laboral. Usa esa insatisfacción, esa queja de lo que es o no es un trabajo y úsalo como motor para crear. El siguiente punto es busca tu verdad. Trabajar por trabajar ya no es suficiente, hay que tener la valentía de contarse verdad. Si tu verdad fuera un sabor, ¿cuál sería? Porque la mentira es amarga y muy desagradable. Te deja un mal sabor de boca, se siente pegajosa como aquella vez que por alguna razón amaneciste sin lavarte los dientes. ¡Ay! El sabor de tu verdad es lo contrario, se siente fresco, te sientes limpia y renovada y te deja tranquila. Reflexiona si lo que estás haciendo te llena, si es la forma que te gusta agregar valor a la vida de las personas, porque quizás es momento de renovar votos, de tener esta frescura cada día porque amas tu trabajo. Quizás quieres subir el siguiente escalón o definitivamente es algo que ya no quieres en tu vida, ¿verdad? Que se siente así tan desagradable. Entonces el rumbo de tu camino cambia cuando dejas de mentirte y tomas una firme decisión. Aparentar que todo está en orden en el plano laboral por no incomodarte es como anestesiar un dolor que se va haciendo cada vez más agudo y necesitarás más dosis de una medicina llamada distracción cuando es una enfermedad que tiene cura y que requiere ser valiente con quien miras al espejo todos los días. Lo que realmente quieres es un trabajo lleno de significado, que te deje satisfecha, que se alinee con tus valores, tu propósito, una causa que te mueva y que te importe. Porque quieres ser libre de elegirlo y lo puedes hacer. Para trabajar con todo el alma necesitamos esta alta dosis de honestidad. Cuando me conté verdad y tomé ciertas decisiones parecía que había sembrado literalmente en tierras áridas y arenosas en donde no crece aparentemente nada y ha sido como construir castillos de arena. Pero la vida me ha recordado que ese desierto está vivo, que esa es la verdad, que es tierra fértil para florecer, porque puede ser un bello tulipán o un hermoso cactus, para la vida no hay diferencia, porque para todos hay un lugar y por supuesto que hay un lugar para ti. El cuarto punto es el banco emocional. Esto de las cuentas emocionales. Trabajar por trabajar ya no es suficiente porque las cuentas emocionales también pasan su factura. Y te pregunto, ¿cuánto cuesta tu paz? Tu autonomía, tu independencia, tu tiempo libre, tu libre expresión, el tomar decisiones para ti. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar por ello? ¿Cuál es el intercambio de aquello que quieres en esta área? Porque recuerda que todo tiene un precio y muchas etiquetas incluyen letras chiquitas que se pagan con tu bienestar emocional. Trabajar con todo el alma no es posible si no tienes paz. Sabes que algo no está bien y por favor nunca pienses que ese algo eres tú. Nada está mal contigo, nada. Esa molestia o insatisfacción es la brújula que el alma usa para decirte que hay más para ti, que es un llamado a sembrar nuevas semillas en tu vida. Estamos sembrando la mayor parte del tiempo a través de las decisiones que tomamos y las que no tomamos. Y para florecer en cualquier área, algo tiene que ser sembrado. No puedes esperar que las plantitas que tienes hoy en tu jardín cambien de fruto o tengan una utilidad diferente. Probablemente lo que tienes hoy fueron semillas sembradas hace más de 10 años. Imagínate, son decisiones que tomaste cuando tenías una perspectiva diferente, cuando era una versión de ti totalmente distinta a la que eres hoy. Entonces imagínate las decisiones que actualmente puedes tomar con toda la experiencia que tienes, con todo el conocimiento que has acumulado y con tu nueva perspectiva de la vida, del mundo, de ti y de lo que quieres ver creado en el mundo. Pero el problema es que, como en cualquier siembra, hay un tiempo de espera y depende de lo que hayas sembrado para que la plantita dé fruto y florezca. Y lo que sucede es que no estamos dispuestos a esperar, no nos permitimos ser principiantes, aprender de nuevo, empezar de nuevo. Entonces de ti depende depositar cada día en el banco emocional de tu vida mientras que eso que sembraste florezca. Obviamente si estás dispuesta a hacerlo. Pero si no es así, tu compromiso con tu progreso y la mejora continua no depende de la estación ni de lo que sembraste, sino el sentirte bien, porque eso ya no es un negociable. Cuidar de tu jardín emocional es parte de la ética de trabajo. Esto está en tus manos. Y el bienestar laboral tiene un efecto dominó en cada área de tu vida. Por mi parte, la idea de tener un negocio propio tenía una carga emocional importante porque era algo de lo que huía y no lo consideraba como una opción.
Durante años vi a mis padres trabajar desde que amanece hasta que anochece. Crecí en un entorno de trabajo que me ha dado algunas ventajas, pero en el que no cabía la calidad de vida, tiempo en familia, entre tantas otras cosas que ahora emocionalmente son valiosas para mí. Por eso cuando terminé mi carrera, trabajar por cuenta propia no estaba en el mapa. Las asociaciones que tenía con relación a emprender estaban cableadas en mi sistema nervioso y emprender era señal de alerta. Era algo a lo que me negaba, pero la insatisfacción que sentía en esta área se fue agudizando. Cuando tomé mi camino, era un malestar que se compensaba con ir al gimnasio y tomar clases de costura hasta que las puertas de la empresa cerraron y fue ese momento de tomar otras decisiones y estaba realmente aterrada. No sabía qué hacer. No era un cambio cuantitativo, sino cualitativo. No se trataba de otro trabajo, de otra empresa, ni de un mejor puesto. Era la calidad de mi entorno emocional, era el tiempo para mí, el tiempo para mi familia y la satisfacción de lo que hacía. Elegir lo que aparentemente era cómodo no me iba a dejar tranquila y no podría evitarlo ni seguir huyendo de él. Por eso tu bienestar emocional vale oro. Nada se puede sostener por mucho tiempo sin tener consecuencias en tu salud mental o física. Cuando te das cuenta que el trabajo es la causa del malestar, ya no puedes ser indiferente porque ahí es tener este alto grado de ética siendo muy honesta contigo y en el que es una decisión que la tomas para ti. Busca la evidencia de quienes decidieron ser felices en su trabajo en sus propios términos. Si tu atención está en ello, lo vas a encontrar porque no hay una sola forma de hacerlo. Empieza a crear tu propio camino, tu propia forma de habitar el trabajo y sé feliz, porque de esto se trata esto, de encontrar un área que te haga feliz. El siguiente punto es contribuir y crecer. Trabajar por trabajar ya no es suficiente porque hay que contribuir con el corazón. Para trabajar con todo el alma, la mentalidad va a tener que cambiar, tu forma de pensar, porque deja de ser el qué es lo que saco por qué es lo que estoy dando. Lo que haces puede ser tan grande o pequeño como tú decides que sea. El trabajo que hace una hormiga es igual de valioso que el de un elefante para la vida. Por eso engrandece lo que haces, dale valor a tu trabajo, habla de él con respeto y profunda admiración, porque te corresponde a ti sentirte grande desde el principio, creer que así es porque lo es. Tu aporte importa. Lo que das, lo que entregas a las personas es valioso. Y cuando decides trabajar por tu cuenta, este tema sale a la superficie. Ninguna etiqueta será más valiosa de la que tú le pones a tu trabajo. Y lo más importante es que descubres que esto del trabajo no se trata de ti, sino del valor que entregas, lo que contribuyes, lo que das a los demás. Dedicarte a aquello que amas mientras aportas algo a los demás es el verdadero regalo porque no volverás a trabajar un solo día. Esa es la frase que se escucha y aunque al principio no se sienta así, llega el día en que hay tanta paz que definitivamente lo eliges uno y todos los días. Es una paz de estar haciendo lo correcto. No dejas de actuar y poner tu mente, tus manos y tu corazón en la ecuación, pero lo que hay del otro lado, en quién te conviertes, en el proceso de ser esa persona que aporta valor, es el verdadero regalo. Si no amas lo que haces, va a ser una tortura. Porque sobrellevar los retos, dolores y situaciones difíciles al principio por tu cuenta no alcanza. La motivación se esfuma, las ganas se agotan, dudas y quieres renunciar no una, sino 1000 veces. Y ni siquiera lo piensas porque no has salido del yo. Por un momento llegué a pensar que necesitaba ser madre para tener fuerzas porque de verdad en mí no encontraba ese empuje para hacer esas cosas difíciles. Y te vas a cuestionar el para qué haces las cosas retadoras e incómodas en nombres de otros. Sin embargo, esa es la palanca que te jala, que te pone en movimiento, que te pone en acción, porque deja de ser un yo y se convierte en un nosotros. Lo que haces para ellos, se trata de los otros. Sembrar para otros es contradictorio a lo que el mundo grita, porque nos quieren separados, enemigos, diferentes, cuando hemos venido a ayudarnos y apoyarnos a cumplir nuestros sueños. Cuando contribuyes en nombre de otros, recuperas la vitalidad, la energía, la disciplina y todo lo que sea necesario. El para qué trabajas está en los otros y la consecuencia es tu bienestar. Por eso es tan importante cuestionar para qué haces lo que haces, porque si un trabajo no te da bienestar, no estás en donde tienes que estar. Cuestiona eso, para qué haces lo que haces. Por otro lado, te puedes estar preguntando, ¿qué gano con dedicar mi vida a otros? Y te vas a encontrar con la otra cara de la misma moneda que es el crecimiento.
Vas a crecer como profesional y como ser humano. Cuando te ocupas de contribuir a otras personas, el crecimiento se da de forma natural. Y este tiempo de crecimiento es en el que te incomodas, es como estirarte y que su efecto contrario es que te contraes, como este movimiento de la expansión de las flores que se abren y contraen como efecto del agua, la luz o la temperatura. Y en mi experiencia ese tiempo se ha sentido como hacerme bolita, abrazarme y no querer abrirme de nuevo. Sin embargo, esa incomodidad ha sido lo más valioso en mi desarrollo profesional porque me ha retado, me ha enfrentado a mis miedos personales y ha sido un continuo desaprender para aprender de nuevo, porque quieres ser mejor para entregar lo mejor de ti, te preparas, te entrenas y aprendes cada día. Por eso que das, te lo das. Aquello que das, escúchame, aquello que tú das a otros, te lo das. Siempre hay una recompensa extra para ti. Trabajar con todo el alma es sentirte libre de crear una vida en tus términos mientras cultivas semillas en nombre de otros. Crecer y contribuir es la primera parte de la ecuación y la segunda es lo que pides a cambio. ¿Cuáles son tus reglas del juego que estás dispuesta a dar y qué esperas recibir? Porque no se trata de ser mártir ni de estar dando. No se trata de ser tapete de nadie. Lo lindo es que la vida no te niega nada y puedes diseñar esa vida y puedes pedir aquello que quieres por aquello que estás dando. Y la mentalidad, como dije al principio de esto, va a cambiar. Ahora mi mentalidad es trabajo, propósito, libertad y dinero. Todo eso puede ir de la mano. El siguiente punto son las lealtades. Trabajar por trabajar ya no es suficiente cuando sigues repitiendo la historia familiar. Esto es como un acuerdo invisible que se repite de generación en generación hasta que alguien elige desde el amor y no desde el miedo. Ser leal a tu historia de vida, sacrificando tu salud, tu bienestar y calidad de vida, no es amor. Tu historia es información valiosísima para identificar los patrones de conducta o las lealtades familiares, a qué se dedicaban tus abuelos, tus padres, qué hacían las anteriores generaciones, porque todo esto es información valiosa. Cada pieza del rompecabezas empieza a tener sentido cuando miras tu pasado, pero lo miras para agradecer y para seguir adelante, para tomar tu vida. Pero lastimosamente esto no lo hacemos hasta que algo sale mal, hasta que algo parece trabado, el trabajo no llega, no encuentras estabilidad y seguridad o tienes problemas con el dinero. Esas son como las señales de que hay que mirar el pasado con amor, porque tienes el derecho y la libertad de elegir algo diferente, no opuesto, sino diferente. Si en el pasado trabajar hasta el sudor de la frente era normal, ¿cómo lo harías tú? Si una profesión es de legado, ¿cómo honrarlo y ocupar tu lugar en tus propias reglas? Tu poder está en decidir, en elegir tu forma, tus reglas, porque es tu vida. Lo más difícil de todo esto es dejar de complacer, dejar de darles gusto a quienes más amamos, hacerlos sentir orgullosos, que sonrían cada vez que les contamos nuestros logros y el avance que está bajo sus expectativas. Pero trabajar con todo el alma les va a decepcionar. Porque cuando le haces caso al susurro, caminas por lugares extraños y tienes que resistir. La presión de quienes te aman va a ser intensa. No van a estar de acuerdo y te van a tentar a cambiar de opinión no una, sino muchas veces. Pero tienes esta opción de elegirte a ti o elegir lo que les complace a ellos y esa es una gran diferencia. Trabajar con todo el alma incluye un periodo de soledad para escuchar tu voz y que las voces externas dejen de tener efecto en ti. Desarrollar un criterio personal es la mayor ganancia porque se acaban las justificaciones, el rendir cuentas, el aparentar que algo te hace bien cuando es todo lo contrario. También se trata de dejar que el trabajo sea esta área de reconocimiento, valoración, de significado, de sentirte valioso, porque ese es algo externo, es algo que tú creas, es algo que tú das, que está bien, pero que no puedes depender de que todo tu valor se encuentre en lo que haces. Sino es regresar a ti y retomar ese poder y que todo tu valor se encuentre en quien ya eres, ¿ya? Y por eso ser leal a tu verdad y construir tu historia desde la libertad va a ser el verdadero premio. Y por último tenemos la filosofía del trabajo. Trabajar por trabajar ya no es suficiente sin que hayas desarrollado tu propia filosofía de trabajo. Lo que quiero que te lleves de este episodio es esto: una opinión personal de lo que es trabajo y lo que no es.
o al menos la espinita de que tu forma de pensar determina la forma de operar de esta área. Esta es como la base para desarrollar una estructura firme de lo que quieres construir en tu vida. Sin esto es como crear castillos de arena y tú quieres construir sobre tierra firme. De nuevo, ¿qué significa el trabajo para ti? Solo es eso. Después de escuchar esta hipótesis, este otro punto de vista, busca otras formas de pensar alrededor de esta área. Si hay personas que trabajan porque quieren y no porque necesitan, ¿cómo llego ahí? Si hay personas que no trabajan, ¿qué tiene que cambiar? ¿En quién me tengo que convertir? ¿Quién es esa persona? Ojo, todo tiene un precio. ¿Qué estás dispuesta a dar por aquello que quieres? Y esto es algo que lo hacemos en mis programas, lo que valoras más y que estás dispuesta a negociar. Esta es la base porque todo lo que haces se construye sobre tu identidad, en quién eres cuando nadie más está viendo, lo que haces por puro gusto, porque te da placer, pero de este placer que contribuye a tu vida y que conecta con tu corazón para ponerlo al servicio y trabajar con toda el alma. El desarrollo personal ha sido uno de mis intereses por años y ahora es parte de mi trabajo. Esto es un extra. Lo que estoy haciendo ahora mismo es un regalo. Es algo que te doy y que me doy al mismo tiempo y que obviamente me da esta hermosa oportunidad de llegar a diferentes personas y obviamente ofrecer algo que estoy haciendo por esas personas, ¿verdad? Algo que para mí ha sido tan importante, darme cuenta que el lugar en el que trabajo sí importa, que esas horas del día son valiosas, que pueden llenarme y no dejarme como acabar con mi espíritu, porque eso es lo que sucede cuando tú no estás en el lugar correcto haciendo lo correcto. Cuando tu alma no está en paz, cuando tu alma inquieta, es lo que pasa, es que se destruye tu espíritu y eso es lo que no quieres llegar a ese momento. Cuando sentía que me apagaba porque estaba sentada frente al monitor y sentía que había algo más, esto era exactamente ese algo más, estarte compartiendo esta otra posibilidad, esta otra forma de pensar y que para mí es el verdadero regalo. Te corresponde crear tu propia hipótesis y vivirla, porque una filosofía es para eso, para que la vivas. Esta filosofía responde a esas preguntas existenciales de quién soy, cuál es mi misión, cuál es mi propósito, etc. Y son preguntas que no se terminan de responder porque se construyen a través de la experiencia y del tiempo. Un ejemplo es el tema del propósito. Esa era mi gran interrogante. Para mí era un tema que no me dejaba tranquila, que me tenía realmente buscando en todos lados, buscando respuestas, y para mí fue elegir un solo camino, cuál es mi propósito y empezar a crear desde mi verdad. ¿Y cómo quiero agregar valor a la vida de las personas? ¿Qué me importa? ¿Qué quiero ver creado en el mundo? ¿Qué es lo que a mí me ha dolido? ¿Y qué es lo que quiero regalarles? Quiero darles, envolverles este dolor como una respuesta a eso que para mí fue en su momento una gran interrogante. Eres la dueña de tu vida, quien toma todas las decisiones, rescata lo mejor del pasado y date el permiso de crear un nuevo significado. Pregunta a quienes más admiras, cuál es su filosofía, rodéate de esas mentes que tienen aquello que más deseas en la vida y permítete vivirlo, integrarlo en tu vida. Y por último, y creo que esto es lo más importante, porque trabajar por cuenta propia me ha enseñado que no hay nadie más a quien rendir cuentas más que a Dios. Le sirvo a Él, eso es parte de mi filosofía. Trabajo para el bien de las personas, para mi bien y para el bien de Dios. La verdad os hará libres, decía Jesús. Tu verdad te hará libre. Existen otros paradigmas, otros modelos mentales de cómo funciona esta área. Encuentra el que más se aproxima a la calidad de vida que quieres tener. Trabajar con todo el alma es una decisión. Es algo que decides todos los días. Trabajar con el corazón no es cliché, porque cuando la mente, el corazón y el cuerpo se unen en una dirección, el trabajo es un lugar al que llegas con aprecio y gratitud. Ya para terminar, ¿te imaginas estar en una relación con una persona que finge que ama su trabajo, que pasa quejándose de lo mal que le va, que su industria es lo peor, que el ambiente es tóxico y que su jefe le hace la vida imposible? ¿O estar en una relación con una persona que ama lo que hace y se siente profundamente agradecido de estar al servicio de los demás, trabajando de esa manera? ¿A cuál elegirías? Y ahora te propongo, conviértete en esa persona que elegiste. Sé tú la persona que está comprometida con trabajar con todo el alma. Sé tú la que contagia de esa alegría por vivir y
de ese amor profundo por la vida. Espero que este episodio te haya gustado, de verdad a mí me ha encantado hablar acerca de este tema que me mueve tanto, que ha cambiado el cómo experimento, cómo me lleno, cómo esta área profesional también llena mis días, nutre mi vida personal y que también mi vida personal es la que nutre mi vida profesional, porque todo va de la mano, somos seres holísticos. Cada área cuenta y esta área muchísimo más porque pasamos muchísimas horas, casi más de media vida en el trabajo y creo que es importante cuestionarte qué es lo que piensas alrededor de esta área y que si se te hace difícil tomar ciertas decisiones, como que tienes muchas posibilidades, hay espacios como el que he creado para acompañarte a tomar decisiones que se alineen a lo que realmente quieres. Una decisión cambia radicalmente el trayecto de tu vida. Creo que las decisiones que tomé hace unos pocos años me han llevado a lugares distintos, a tener otras experiencias, a conocer diferentes personas, a conocer otras industrias y obviamente a sentirme plena haciendo lo que hago. Amo mi trabajo y espero tenerte aquí. Voy a dejarte toda la información acerca de mis espacios en la descripción del episodio y me escuchas pronto en la segunda parte de este episodio porque tiene una parte 2 que será la ética de descanso. Y bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado y me escuchas pronto en el próximo episodio de Divinamente Guiada Podcast. Besitos.